Rosa María ya se encuentra con el doctor Luciano López. Rosa María, adelante. Muy buenos días, doctor Luciano López, gracias por estar con Buenos nosotros. días. Y bueno, Gracias. vamos a empezar Por la por invitación. nuevamente las vacancias. Estas parecen entrevistas reiteradas, ¿no? Es un poco aburrido tal vez para la audiencia, para el invitado, pero tenemos que volver sobre estos temas porque, francamente, el Congreso insiste en introducir en la práctica constitucional peruana, como yo le decía al público, instituciones que no existen. No existe el juicio político del presidente, no existe la revocatoria del presidente, no existe la censura del presidente y no existe la interpelación del presidente. Pero si uno escucha el discurso en el Congreso, los congresistas creen que eso existe. ¿Cómo hacemos para que entiendan que esas instituciones no están en nuestra Constitución? ¿Qué es lo que tenemos? A ver, expliquémosle al público cuál es la opción del constituyente respecto del control del presidente de la República. Bueno, en realidad el presidente de la República, si es que hay un momento en el que se tiene que dirigir a la representación nacional, es cada 28 de julio, ¿no? Cada 28 de julio, por mandato de la Constitución, eso sí está sumamente claro, el presidente tiene que dirigirse dando un mensaje a la nación, porque en el caso peruano, el presidente de la República concentra lo que se llama la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, ¿no? En alguna oportunidad, recordarán, el presidente de la República dio una entrevista al periodista Jaime Chincha y le dijo que él era jefe de Estado, y Jaime Chincha le corrigió, le dijo, usted es jefe de gobierno también, y bueno, hasta el propio presidente creo que lo tiene un poco confuso. Lo cierto es que, para que todos lo tengan claro, como él concentra las dos jefaturas, por eso es de que la responsabilidad de carácter político por la gestión la realiza un órgano, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene su jefe, su gerente general, para que la gente lo entienda, y este gerente general es el que se dirige a los representantes de los accionistas, que somos todos, que es el Congreso de la República, y él sí es el que tiene que ir a dar la cara, a él es el que lo pueden censurar, él mismo puede pedir confianza diciendo, bueno, pues me tienen confianza o me voy como gerente, ¿no? Y entonces el presidente de la República tiene que cambiar de gerente. O sea, por esas razones es que el presidente de la República, para que lo pueda entender la gente, no es interpelado, él no asume una responsabilidad política de esa naturaleza. Él, cuando se dirige a la representación nacional, que es la representante de todos nosotros que somos los accionistas de esta empresa Perú, ¿no? Es cada 28 de julio, en donde va y da un mensaje a la nación. Entonces, sí, yo he escuchado lo mismo que tú, que, por ejemplo, este fin de semana vi que un congresista de una de las bancadas decía, bueno, nosotros vamos a votar por la admisión porque queremos que el presidente venga y dé su versión y dé sus descargos. Bueno, entonces eso es una interpelación. Y entonces se está usando el mecanismo de la vacancia para interpelar al presidente. Yo como ciudadano, no sé qué piensas tú, yo como ciudadano sí estoy preocupado. Creo que el presidente tiene que dar 1001 explicaciones. O sea, pero creo que para eso hay que usar los mecanismos constitucionales que correspondan. Y es que, claro, también lo hemos hablado contigo en otras oportunidades, la Constitución del 93 pues no es una carta pues llena de virtudes, todo lo contrario. Creo que este quinquenio ha servido para demostrar que está llena de defectos. Y uno de ellos es este mecanismo de la vacancia por incapacidad moral, y también esta nebulosa un tanto que tiene el 117 de la Constitución, que habla de su propia inmunidad. Sí, es importante, Rosa María, llamar la atención de un tema que creo que es importante también que la ciudadanía lo conozca. Hay un proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo del año 2006. Yo voy a ver si lo cuelgo en Twitter como para que la gente lo pueda conocer, porque creo que es un documento muy valioso. Es un documento que se hizo cuando la defensora del pueblo era la doctora Beatriz Merino. Ella propuso un proyecto de ley justamente para desarrollar y ordenar este tema de las inmunidades, de las inviolabilidades, de las prerrogativas que tienen los altos funcionarios, entre ellos el presidente de la República. En la exposición de motivos de ese proyecto de ley, tiene una cosa que es muy importante, una pepa, como dicen los periodistas, ¿no?
La PEPA que dice es la siguiente, y con la cual al menos me persuade muchísimo, estoy muy de acuerdo con ese enfoque. Dice que el artículo 117 debe leerse conjuntamente con este criterio de la acusación constitucional que tiene el presidente de la República y que durante su mandato él no puede ser acusado, salvo por unas cuestiones muy residuales que están en el 117, impedir las elecciones, el funcionamiento del jurado, etcétera. Cosas muy puntuales. Pero todo aquello que no esté allí, por ejemplo, delitos comunes o, por ejemplo, delitos cometidos antes de su mandato, él no tiene ninguna protección. Cero protección. Okay. Esa interpretación la maneja la Defensoría del Pueblo, proyecto de ley, exposición de motivos, año 2006, presentado al Congreso de la República, nunca le prestaron bola, pero como documento de trabajo, la exposición con una muy buena sustentación, es un documento público, además porque está publicado en internet, pero en todo caso a veces se pierden las cosas, así que voy a colocarlo para que todo el mundo lo conozca. Y eso es importante, ¿por qué? Porque los hechos que ahora están motivando esta segunda vacancia, que a mí me parecen que son graves y que tienen que ser expurgados a profundidad, versan justamente por hechos cometidos cuando el señor presidente no ejercía este cargo. Él, por consiguiente, sobre eso no tiene ninguna inmunidad. Ninguna, cero. Entonces, él puede ser profundamente investigado por la Fiscalía. Claro está que se tiene que poner de acuerdo quién es el que lo va a investigar, ¿no? Y también, hasta incluso llevando el argumento al extremo, si tiene cero inmunidad, él hasta incluso podría ser susceptible de formalización de investigación preparatoria, podría ser materia de un juzgamiento, podría ser materia incluso de ciertas limitaciones. Yo creo que por eso es que la fiscal de la Nación debe mantenerse muy cuidadosa en los pronunciamientos que da. Creo que no ha sido, menos para mí, muy positivo uno de ellos, ¿no? Doctor, pero vamos por partes. Eso es un proyecto de ley. No es la exposición de motivos, en realidad, la exposición de motivos, porque yo estoy hablando porque fue un proyecto y no llegó a buen puerto. La exposición de motivos como interpretación es un elemento muy importante porque no es de cualquiera, es la Defensoría del Pueblo. Claro, ahora, eso tendría una validez, digamos, para este caso concreto, si es que el Tribunal Constitucional, en su fallo sobre la cuestión competencial, elabora a partir de esa idea, claro, sí, podría darse. Pero no sabemos por dónde está yendo el fallo, o sea, no tenemos idea. Correcto. Y ese es otro punto, Rosa María, ¿no? O sea, a diferencia de las vacancias anteriores durante la vigencia de la Constitución del 93, estamos hablando del caso Fujimori, estamos hablando de las dos vacancias del señor Pedro Pablo Kuczynski, estamos hablando de la primera vacancia del señor Vizcarra, los 4 pedidos de vacancia tramitados durante la vigencia de la Constitución 93 por esta causal, a diferencia de esas, en estos momentos esta segunda vacancia se produce en un momento en el que el asunto está judicializado. Eso, al menos a mí, me parece importante precisarlo, porque desde el momento en que está judicializado, si bien es cierto, eso no impide las competencias del Parlamento, no impide, porque no ha habido ninguna medida cautelar sobre el particular, no hay nada de eso, hasta que el tribunal no falle, ellos pueden seguir ejerciendo sus funciones. Sin embargo, sí está hoy más que nunca en tela de juicio cuáles son los límites y medidas perimétricas de la vacancia por incapacidad moral. Entonces, usarla en estos momentos, cuando se sabe que está en discusión, cuando tirios y troyanos reconocen que tiene un nivel de imprecisión bastante amplio, y que en la práctica, como acabamos de empezar en esta entrevista y que veo que coincidimos, se está usando en buena cuenta como un mecanismo de interpelación del presidente, entonces creo que esa práctica parlamentaria está siendo totalmente irregular. Distinto, y para que no, porque siempre agarra y dice, no, pero está defendiendo a Vizcarra, a mí no me interesa en lo particular. Como ciudadano me interesa que sea expurgado, pero también me interesa que las instituciones funcionen correctamente y con competencias que correspondan. Ahora, en un país donde la judicialización de la política ha sido una constante, sobre todo en los últimos 20 años,
El problema de interpretar que el presidente puede ser investigado por cualquier cosa anterior a su mandato es que probablemente judicialices la política. Hay un riesgo ahí. Cuando se protegió al rey, ¿no es cierto? Porque esa es la institución que estamos heredando. Cuando se protege al rey, se está protegiendo la institución de la jefatura de Estado contra toda amenaza, incluso la judicial. Esa es la idea, ¿no es cierto? Si uno dice no, ese periodo queda muy vulnerable a cualquier amenaza política. Y lamentablemente, si nosotros tuviéramos un sistema de justicia pues impecable, yo coincidiría con usted, pero lamentablemente nuestro sistema de justicia está lejos de ser inmune a la política y está muy lejos, sobre todo a nivel de fiscalías, de no ser inmune a la política. Entonces, la interpretación de usted es muy aceptable en un sistema judicial absolutamente puro y virgen, pero no tenemos ¿no cree que hay peligro en esa interpretación de politizar de judicializar la política? No niego que no exista un peligro. Lo que creo es que, en principio, como dije hace un momento, coincido primero con la posición de la Defensoría, o sea, creo que no somos los únicos que piensan esto. Sí, el informe de la Defensoría, por ejemplo, pese a que reconoce que esta es una interpretación posible, el profesor Irigoyen en su tesis doctoral, que se llama La responsabilidad del jefe de Estado, que fue publicado además en un libro muy interesante, el profesor Irigoyen también critica el informe de la Defensoría porque dice, aunque él reconoce, y es una de sus propuestas, de que el presidente tampoco puede estar sin ningún tipo de investigación si se trata de delitos graves. Lo que sí queda claro, ¿no? Al menos me parece, por las críticas o por las laxitudes y por tanto las propuestas de interpretación, es que definitivamente otra vez esta es otra fórmula que está totalmente laxa y mal diseñada porque se presta para cualquier cosa. Porque creo que sí, indudablemente lo más justo y lo más lógico sería ir hacia una reforma constitucional. Creo que en todo caso la oportunidad de que ahorita se ha abierto con este conflicto de competencia sobre la primera vacancia puede servir de una valiosa herramienta como para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero una de las cosas que me preocupa muchísimo, Rosa María, y no sé si tú compartirás la preocupación, es que el día 11 de noviembre se vence el plazo para que el Congreso conteste. Se está tomando hasta el último día el plazo, ahora se nota por obvias razones, ¿no? Luego el tribunal tiene que convocar audiencia y luego tiene que sentenciar. Yo estoy echando más o menos cálculo, debe estar fallando en diciembre, con suerte, si no es en enero. Y por eso me preocupa muchísimo la elección del Tribunal Constitucional en ese calendario que han puesto, que quiere terminar en diciembre, ¿no? Claro, vamos a ir a ese escenario, pero, pero sí. Hay un caso, o sea, es evidente, como lo hemos discutido muchas veces, que los congresistas, por ejemplo, tienen inmunidad en los delitos que se cometan en el ejercicio de su cargo. Y en los otros, por supuesto, que no tienen ninguna inmunidad. Sin embargo, hoy por hoy, la protección al congresista en los hechos es de mucho mayor nivel que la protección al presidente de la República. Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, usted ve, por ejemplo, el caso del señor Humberto Acuña, condenado, ya olvídese la investigación, está condenado. No le levantan la inmunidad, no lo mandan a cumplir su condena, o sea, sigue estando en el Congreso. Una cosa es más irregular. El señor Alarcón está acusado, o sea, ni siquiera está en investigación preparatoria, ya terminó la investigación, está con acusación, y sin embargo el Congreso los protege. Entonces ahí voy, la judicialización de la política en el Perú la politización también del sistema de justicia hace que no todos sean medidos con la misma vara, y que la justicia dependa del número de votos que tú tienes en el Congreso que te apoyan. Sí, correcto. Es inconcebible, pero eso es lo que estamos viendo. Sí, indudablemente. Por eso es de que creo que lo más... que ojalá que la gente comience a persuadirse de otro tema
que quizá podríamos hablar, quizás, que es el tema de la necesidad de una reforma constitucional, la verdad, un tanto urgente. Yo he estado mirando y tratando de entender esta consulta, esta encuesta que publicó Datum, ¿no? Y en la encuesta que publicó Datum, a mí me salta un dato muy interesante. Veo que el 56% está de acuerdo con un cambio constitucional por diversas razones, pero en el 27% que esté en desacuerdo, veo que de ese 27%, 55% muestra su desacuerdo, pero por esta razón: no confío en que los congresistas puedan elaborar una mejor constitución que la que existe. Es decir, si es que entonces no se encargasen los congresistas, ¿estarían de acuerdo? Entonces, creo que allí hay un tema muy importante, porque todas estas cuestiones que estás comentando, y vuelvo a repetir, creo que lo único positivo de este quinquenio que está por terminar es que todas estas situaciones de crisis desnudan todas las falencias que tiene la Constitución del 93 en situaciones tan claves como son las prerrogativas del parlamentario, como son las prerrogativas del presidente, en qué cosas entonces sí debería abrirse la puerta, debe mantenerse la incapacidad moral o debe catalogarse qué cosa es, o debe ser como cuando lo planteó la Comisión de Estudio de Bases en el año 2001, que mejor eliminémosla y reemplacémosla por otro tipo de situaciones. Ese debate es un debate hoy en día necesario, porque también te digo una cosa: con la composición que se tiene hoy en el Tribunal Constitucional, sin mover un dedo, lo más probable es que otra vez termine 4-3. Y ahí tenemos otro inconveniente. Claro, lo que pasa es que inconsultamente, sin ningún tipo de reflexión teórica, el CCD del año 93 redujo de 9 miembros a 7. Contrario a toda la visión que se sigue en el derecho comparado de que los tribunales constitucionales por lo menos deben tener 9 miembros. Y nosotros teníamos eso en el 79. Entonces, como ven, hay una serie de fragilidades que nos conducen, al menos en mi opinión, a una reforma constitucional en serio, pero fuera del Parlamento. Que sea asamblea constituyente o sea una fórmula intermedia, como la que yo he propuesto en mi libro, es una posibilidad, pero creo que definitivamente tiene que haber una reforma, ¿no? El problema, doctor, es que hay un grupo político, varios grupos que quieren asamblea constituyente, pero para cambiar los contenidos económicos de la Constitución. Sí, ese es el problema. Sí, yo reconozco que la parte de organización política, que es la que a usted y a mí nos interesa, no la han ni leído, porque si lo hubieran leído no tendríamos los discursos que hemos escuchado la semana pasada. Sí, por supuesto. Y además, por otra razón, porque la Comisión de Reforma Política, yo tengo el libro acá, todos los temas que estamos hablando ya los revisó. Sí, y claro. ellos proponen la eliminación de la vacancia, el derecho de veto, o sea, balancear la relación de otra manera, en otros términos. Es decir, derecho de veto, no hay vacancia, no hay censura a ministros, solamente hay censura a gabinetes, entonces cambias completamente la dinámica. Pero ya se hizo la comisión de expertos. Es curioso, en Chile las constituciones nunca se han aprobado por asambleas, siempre se han aprobado por expertos y luego referéndum. Por primera vez van a una asamblea. No sé qué salga de ahí, porque en una asamblea constituyente tienes que tener gente de mucho nivel o asesoría de mucho nivel y un diálogo que permita crear un Estado. Y los momentos constituyentes no son cualquier momento, ¿no? Entonces es complicado. Pero regresemos al tema que nos preocupa a los dos, que es la elección del Tribunal Constitucional, doctor. A ver, ¿por qué usted no se ha presentado? Yo ayer decía, ¿por qué el doctor Luciano López no se presenta? A ver. A ver, por dos razones. Por una razón institucional y por una razón personal. Empiezo por la institucional. Porque lo he dicho en tu programa, modestamente lo he dicho también desde mis redes y cada vez que puedo dirigirme al público. A mí me han escuchado miles de veces, yo soy muy crítico de cómo está conformado el tribunal. Mi crítica es de manera institucional, sistémica. No estoy de acuerdo con que se mantenga este tema de que el Congreso se encargue de la selección
y además de la elección, porque son dos procesos que debiesen distinguirse. Una cosa es seleccionar, para que la gente lo entienda, es como cuando una empresa contrata a una empresa a su vez de recursos humanos para que te haga la selección de personal y luego te presenta las ternas y tú como gerente o dueño eliges a quién vas a nombrar. Entonces yo creo que los dos procesos no deben estar concentrados en la misma persona. Creo que la elección también debiese ser distribuida, quizá como teníamos en la Constitución del 79, o debatir ese modelo. Entonces, si yo tengo esa serie de críticas estructurales, no va a ser coherente que yo entonces me presente a una postulación de esta naturaleza. Yo al menos procuro ser coherente en mi vida, entonces no, por esa razón institucional no lo haría. Y por una razón personal, por una convicción que a lo mejor les va a parecer romántica, pero es lo que yo creo. Yo creo que para ir al Tribunal Constitucional tú necesitas tener una gran experiencia de vida y una experiencia profesional. De acuerdo. Yo tengo 24 años de abogado y tengo 47 años, o sea, ya, bueno, algo de experiencia tengo, pero a mí todavía profesionalmente me gustaría seguir estando en la actividad privada, me gustaría seguir desarrollándome un tanto más. Creo que todos podemos aportar al país del lugar en el que estamos. Sí me gustaría ser magistrado del Tribunal Constitucional, es un gran honor, pero me gustaría ir cuando tenga una mayor experiencia de vida y una mayor experiencia profesional. Quizá cuando tenga 60 años, 65 años. Creo que es la responsabilidad que yo tengo como ciudadano y como profesional. Quizás suene romántico, ¿no? Pero es lo que yo creo, ¿no? Es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Creo que ese es el momento en el que uno puede aportar mejor al país, ¿no? Ahora, doctor, en términos generales, ¿le parece a usted, ya nos ha dicho que no está de acuerdo en la forma, ¿no?, de selección y elección, pero ¿le parece a usted que para cualquier peruano este es un concurso atractivo? No, ninguno. ¿Por qué? Incluso ninguno, porque ¿cómo te vas a, otra vez, cómo se va a presentar algún Estoy perdiendo la conexión. profesional que quiere ganar por sus propios méritos, presentarse ante unas personas que en realidad ya tienen la decisión tomada? Mira, la verdad, vamos a ir de frente al grano. A mí nadie me quita en la cabeza que como son políticos, ¿no? O sea, y este modelo ha sido diseñado justamente para eso. No olvidemos que es la Constitución del 93. Fujimori la diseñó justamente para tener el poder, por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, por eso es que todas las elecciones del Tribunal Constitucional siempre han sido accidentadas. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar ante unos parlamentarios que te van a maltratar, que te van a decir de todo? O sea, uno creo que se forma en la vida para tener una carrera exitosa, con una gran trayectoria, no para estarte maltratando. Tú no te vas a ir a exponer a un espacio de ese nivel. Estoy más que seguro, por lo que puedo haber conversado con algunos colegas en la universidad o en el ambiente profesional, que siempre estamos conversando todos, ¿quién en su sano juicio va a ir a presentarse hasta este parlamento? Y la verdad, ante cualquiera, ¿no? Porque hasta que no se mejore el nivel, ¿cómo así te presentas? No, la verdad que eso ni siquiera desmerece lo que es llegar a un nivel de esa envergadura como es ser magistrado del Tribunal Constitucional. Creo que definitivamente eso, la clase política no lo entiende, ¿no? Hay que decir algo. Yo he visto a este Congreso, no a este, sino a todos los anteriores, despreciar candidaturas excelentes, pero excelentes candidaturas. Y claro, cuando se desprecia una candidatura excelente, de repente se obtiene el triunfo político, pero a la larga desprestigias el concurso. Y es un concurso históricamente muy desprestigiado, porque ha despreciado a gente muy valiosa, que realmente es muy buena en lo suyo. Ahora, leyendo la lista y sin decir nombres, porque no queremos ser, digamos, ofensivos, salvo 2 o 3 personas, que creo que los dos reconocemos, ¿usted conoce la producción constitucional de estos 30 candidatos que tenemos? No. No, pues. Ninguna. Por ahí uno que haya escrito un manual que es regularón nomás.
Hay uno que sí tiene una muy buena producción, tiene un perfil un tanto conservador, que a mí en lo particular preferiría a alguien neutral, ¿no? Pero al menos producción tiene, ¿no? Por ahí hay otro profesor que ha sido jefe de departamento, que también tiene ahí un cierto nivel, pero el resto para de contar. Mira, para que la gente lo pueda entender, 65 personas que se han presentado para 6 plazas de ese nivel, no sé, a mí profesionalmente me hice muchísimo de eso, ¿no? Yo vi la lista y dije, yo tengo título de abogada, tengo más de 45 años y tengo una maestría. Yo creo que me presento y hago. O sea, si ese es el nivel. Y no he producido nada en materia constitucional. De repente tengo un poquito más de criterio, ¿no? Tal vez. No, o sea, de hecho lo tienes. Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, que cualquier persona con título de abogado y más de 45 años cree que está llamado. Y no está llamado, pues porque esta es una tarea muy compleja. Creo, y mira, otra vez, creo que la parte positiva del quinquenio que hemos tenido y que vamos a terminar puede haber mostrado a la gente por qué es tan importante tener un tribunal constitucional de gran nivel, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, acaban de decidir este fallo que es polémico sin duda, pero que tiene que ver con el tema, con los derechos de las personas, que es el caso Ugarteche. Se va a decidir ahorita lo que acabamos de conversar, el caso de la vacancia. El Poder Judicial esta semana o la semana pasada ha decidido en contra del caso de la pastilla del día siguiente, con lo cual ese caso va a llegar al Tribunal Constitucional. Exacto, muy probablemente, ojalá que no, pero todo hace ver por lo picante del caso, el famoso caso Ana Estrada, que tiene que ver con la eutanasia. Muy probablemente el Poder Judicial no va a preferir que lo vea el Tribunal Constitucional. Entonces va a tener que llegar al Tribunal Constitucional. Entonces, este es un espacio, por eso decía, en donde los profesionales que van deben ser muy conscientes que tienen que ir a servir, que deberían, bueno, al menos como lo pienso yo, ¿no? Que deberían ir cuando ya tienen la vida lograda, ¿no? O sea, simple y llanamente para dedicar 5 años a vivir de un sueldo, ¿no? A hacer servicio en una altísima magistratura con un gran honor, cuando ya tienes que cerrar tu carrera, al menos como yo lo pienso, ¿no? Es un cargo de esa envergadura. Entonces, que se presente esto como si fueras a contratar a Beto a saber quién, 65 personas encima, en la primera bandada han volado a la mitad, que además ni siquiera respetando el tema de los documentos, ¿no? Yo he visto ayer, por ejemplo, hay un profesor que él, bueno, al menos reviste también todo el perfil, además un funcionario del Parlamento de larga data, que tiene una producción impecable y presenta sus documentos originales y a él le han dicho, no presentaste tus documentos fedateados, chao. O sea, eso es una cosa, lo que muestra la precariedad. Por eso es que yo siempre he dicho, no, el Parlamento cuando menos no debe encargarse del proceso de selección. Tienes que separar la elección de la elección. Por último, discutamos si es que tiene que elegir o debe elegir a algunos, pero el proceso de selección, de ninguna manera, porque esta no es la primera vez, sea por concurso o sea por invitación, el Parlamento tiene intereses políticos, todos los parlamentos lo van a tener, y no somos pues una democracia madura, no tenemos partidos políticos maduros, ni siquiera creo que podrían llamarse partidos políticos. Entonces, ¿cómo el Parlamento se va a encargar de algo tan delicado que tiene que ver con la vida de todos nosotros los ciudadanos? Eso es lo que a mí la verdad me tiene sumamente preocupado. ¿Quiénes son los que van a ir al Tribunal Constitucional y a resolver este tipo de casos, no? No, y el apuro que hay en el Congreso, ¿no? Que se nota además, un apuro casi desesperado por nombrar a patadas a un Tribunal Constitucional que sea pues tributario de este Congreso. ¿Para qué? Por supuesto. ¿Para qué? Además, si se van en julio, o sea, ¿para qué tendrían que ser tributarios de este Congreso? Si tuviéramos otro nivel de Congreso, eso sí, sería la ocasión en otro escenario propicia, porque justamente ya se van, no van a ser tributarios de estos grupos políticos, se van, perfecto. No habría repartija. O sea, la población se levantó contra la repartija.
Estamos viendo, es una repartija. Y además, hay que decirlo, un concierto de intereses políticos muy extraños, o sea, un señor Merino que quiere ser presidente del Perú, un señor Alarcón que quiere que el presidente Vizcarra indulte a Antauro, el presidente no lo va a indultar, entonces le meten presión con la vacancia. Este es el Congreso que puede elegir un tribunal constitucional que no distingue juicio político de vacancia, que no distingue, y no lo distingue el señor Chejade, que es el presidente de la Comisión de Constitución. Y que aprobó una monstruosidad, ¿no? La monstruosidad con el tema de la inmunidad, y que no sé si sabías ahora en el predictamen de la bicameralidad, porque quieren llevar adelante la bicameralidad, en el predictamen han vuelto a colocar este tema de la ampliación de la inviolabilidad sobre las cosas en que tuvimos una conversación contigo bastante larga y en la que la desmenuzamos y mostramos que eso es un disparate. La verdad que es eso, es un disparate. Entonces, no, es una cosa realmente monstruosa, no le cabe otro calificativo. Y muy preocupado realmente con quiénes van a ser los magistrados del Tribunal Constitucional, porque además es la segunda cámara que este país no tiene. Así es. Como eso, pero definitivamente ellos quieren capturar el poder. Eso es una de las cosas que creo que tendríamos que hacer de alguna manera algo, quizá mover la posibilidad de algún referéndum ciudadano, aunque se tengan las limitaciones por todo el tema que hay con este tema de la pandemia y la segunda ola, porque cómo recaba firmas, pero algún movimiento ciudadano tendremos que hacer, porque de verdad estos políticos, como sienten que no hay ninguna competencia, que ellos tienen el poder totalmente cooptado porque tienen el monopolio de la representación, entonces creo que tienen carta blanca como para poder intentar llevarse el poder así de golpe, ¿no? Muy bien, a ver, tenemos algunas preguntas del público antes de terminar. Siempre. Rosa María, hay varias preguntas. Doctor Luciano, ¿usted cree que el presidente ha hecho bien en no presentar una nueva demanda competencial, en un recurso para preparar esta vacancia, una medida cautelar? ¿Ha tenido que hacerlo? El primer ministro ha dicho que no creen necesario. Jurídicamente podría haberlo hecho, porque podría haber repetido el mismo camino anterior. La vacancia anterior agotó sus efectos. Cuando digo que agotó sus efectos fue porque se admitió, se convocó al pleno, se debatió, se votó, culminó. Y sobre eso el tribunal ha mantenido el proceso abierto por la trascendencia que el caso tiene. Y por eso es que creo que más bien para todos indispensable que el tribunal pueda pronunciarse. Sobre esta segunda vacancia, jurídicamente él tendría que haber hecho exactamente lo mismo. Pero entiendo, por lo que el oficio que ha remitido ayer pidiendo que adelanten la sesión para el día viernes, una movida demasiado riesgosa, porque nadie le va a admitir para el viernes, todo lo contrario, pero ya no le daría el tiempo, por lo que estoy viendo. Ya estamos prácticamente pues a puertas del día lunes. Imposible que pueda presentar algo y que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar. Claro. Lo podría presentar como para dejarla ahí, pero no para... Exacto, no para pararlo, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, el lunes el presidente puede ir, puede no ir. Yo creo políticamente que debe ir, porque es una ocasión, claro. Es una ocasión de lucimiento personal, si es que lo hace bien, o de fracaso si lo hace mal, pero por lo menos vas. La otra vez le fue muy bien yendo. Claro, y si no va a Rosa María, más bien creo que él mismo estaría echándole un montón de combustible al Parlamento el lunes, porque si él no va, más bien ellos se van a sentir envalentonados y entonces van a decir, ya ven, no vino, y entonces, porque de este Congreso cualquier cosa podemos esperar. Entonces, cualquier cosa se puede esperar. Yo vería muy, muy peligroso una decisión en la que él considere no ir. Pero es extraño, le digo, desde el punto de vista político, desde junio, julio, este plan de vacancia decidido de un Congreso que en realidad venía a completar un mandato, a cambiarle la cara a la institución,
a facilitar una transición, ¿no? Y lo que tenemos es un Congreso endemoniado, decidido a vacar al presidente de la República. Es una cosa de locos. Y totalmente absurdo, porque además han perdido una oportunidad de oro, porque teniendo claro que en la proyección no se iban a poder reelegir, entonces ellos podrían haber visto más allá y podrían haber dicho, oye, en un año vamos a hacer las reformas estructurales que nadie ha querido hacer y pasamos a la historia, y podrían haber prestigiado inmediatamente a los grupos políticos que podrían haber tomado esa importante decisión política, pero lo que han hecho es malgastar la oportunidad del Partido Acción Popular. Creo que ha sido el que más descrédito se está llevando cuando ha obtenido la oportunidad de oro, porque ellos han sido además la primera mayoría, aunque ha estado muy disperso los escaños, pero al menos tenía una mayoría que le permitía presidir el Parlamento. Una oportunidad perdida, lo cual te muestra pues definitivamente lo que decíamos hace un momento. Lamentablemente es que no hay partidos estructurados en el Perú, ni gente pensante que pueda darse cuenta que era una oportunidad perfecta para proyectar el país y ellos mismos llevarse una buena ganancia política, ¿no? Porque entonces podían tener un mejor destino en las elecciones generales, etcétera. Todo lo contrario, una mente totalmente cortoplacista y que lo único que está haciendo es la verdad, destruir el país. Eso es lo que yo veo, ¿no? Destruir el país. Claro, y en lo económico se sienten triunfantes porque están repartiendo plata ajena. Que claro, Entonces, siempre exacto. repartir plata ajena es un loco, ¿no? Claro. Bien. Abel, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya no cabe ninguna medida cautelar en ningún momento hasta el lunes? No. Ninguna, o sea, una medida cautelar en el primer proceso, al menos en mi opinión, no cabe, porque el primer proceso, como ya indicamos, versa sobre una vacancia cuyos efectos ya culminaron. No van a presentar una medida cautelar sobre una vacancia que, si bien la discusión de fondo es la misma, lo que gatilla es un hecho totalmente distinto. Tendría que haberlo presentado tal como se hizo en la vez anterior, una demanda con una medida cautelar simultánea, pero ya el tiempo no le da, y como bien dice Rosa María, lo podría presentar hoy, pero simplemente como para que se tramite después, si el tribunal quiere. Al menos ya el lunes se decide este asunto. Claro. Ahora, sin los votos del Partido Morado y sin los votos de APP, es difícil que lleguen a los 87 votos. Es difícil, porque además parte de la izquierda no va a votar a favor, parte de Somos Perú, o Todos Somos Perú, tampoco va a votar a favor, y Fuerza Popular parte tampoco, y no toda Acción Popular votaría a favor. Entonces, es difícil que lleguen a los 87 votos. Yo me imagino que por esa razón el presidente se ha tomado las cosas con más, con menos litigio, ¿no es cierto? Y además viendo un pronunciamiento pendiente del Tribunal Constitucional. Sí, probablemente ese puede haber sido su cálculo. Lo que me llama la atención es para qué pide que se adelante para mañana. O sea, eso es, o sea, dentro de esa perspectiva de no litigarlo, etcétera, etcétera, ¿para qué adelantarlo? O sea, más bien eso muestra, me parece, lo que genera es del otro lado es un aire de miedo, ¿no? Entonces la gente va como más envalentonada el día lunes. Y otra vez, es que estamos frente a un Congreso que cualquier cosa puede pasar, porque si bien los cálculos son como tú dices, pero esa jugada del presidente es una jugada pues que se presta para ciertas suspicacias. Entonces, una mala jugada en mi opinión, ¿no? Pero bueno, ahora nada, simplemente como ciudadanos tenemos que esperar el día lunes a ver cuál es el desenlace. Pero medida cautelar y a estas alturas es medio complicado, ¿no? Ya está. Si se está confundiendo aparentemente una interpelación, porque es lo que quieren, parece hacer, y no se puede hacer una interpelación al presidente, el presidente después no puede invalidar, porque sería anticonstitucional hacer una interpelación al presidente. Sí, claro, pero lo que pasa es de que los actos del Parlamento, para que puedan ser declarados inválidos, tendrían que estar judicializados, y estas situaciones tal cual se van a dar. Incluso si el día lunes el Parlamento votase, supongamos, ojalá no suceda, pero votase una vacancia, ese acto tampoco se podría cuestionar, tendrían que judicializarlo otra vez y mientras tanto va a regir. O sea,
Esa es una de las circunstancias, por más que digamos, oye, pero mira, es inconstitucional y estaba judicializado, sí, pero hasta que no lo declare el Tribunal Constitucional, que sería el órgano competente por mandato de la Constitución, ese acto va a regir, nos guste o no. ¿Va a generar una convulsión social? Sí, claro que la va a generar, pero jurídicamente hablando, hasta que el Tribunal Constitucional no lo invalide, ese acto va a continuar rigiendo, como sucedió en el caso de la disolución parlamentaria. El presidente tomó una decisión, se disolvió, algunos estábamos en contra, otros estábamos a favor, pero lo cierto es que hasta que el Tribunal Constitucional miró el VAR y dijo el acto es válido, punto, se zanjó la discusión y ahí nomás quedó. O sea, es como deben funcionar las instituciones, ¿no? Lastimosamente, si el Parlamento ojalá no tome una mala decisión, sus actos tendrían que ser revisados a posteriori. Mientras tanto, van a regir. Así es. Muy bien, bueno, el presidente se puede parar y decir, por si acaso no voy a contestar ninguna pregunta, porque esto no es una interpelación. Ah, claro. Ya también depende cuál es su muñeca, ¿no? Yo no contesto preguntas porque no hay interpelación al presidente de la República y eso es inconstitucional. Si ustedes querían preguntas y respuestas, tienen que esperar que el fiscal me haga las preguntas y yo le respondo y el fiscal ya les filtra después mi testimonio, ¿no? Claro. Creo que lo bueno que te pasa. Ya le filtra mi testimonio para cualquier cosita, porque eso es otra cosa que está pasando en el Perú. Yo no me quejo porque soy periodista, pero mi lado abogado me dice, esto no está bien. Sí, o sea, claro. Esto no está bien. Mi lado abogado me dice, o sea, no podemos hacer juicios populares. O sea, eso termina siendo lo mismo que Sendero Luminoso o el MRTA, ¿no es cierto? Es un juicio donde todos gritan, donde no hay ninguna actuación de prueba y donde alguien que grita y dice tú eres culpable, ya te condenó y listo, se acabó, ejecución en el acto, ¿no? Claro. Ese es el tema cuando tú conviertes la justicia en un juicio popular. Y lo que hemos visto en la moción de vacancia, te digo, en la admisión, parecía un juicio popular. Sí, los juicios populares de Sendero Luminoso y el MRTA. O sea, todos gritamos, alguien dice, sí, culpable, que caiga, ¿no? Y ya está. Hemos escuchado a congresistas decir que hay colaboradores eficaces. No hay uno solo. Todos son aspirantes. El proceso no está formalizado. Ninguna colaboración ha sido aceptada y presentada a un juez. Nada de eso ha ocurrido, ¿no? Es realmente impresionante la forma en la que se judicializa la política y se politiza la justicia. Yo estoy impresionada por esa parte. Y ahí hay que decirlo, los fiscales no hacen un papel correcto cuando tiran a todos los medios de comunicación, a los que son amigos, ¿no? A nosotros no nos dan nada, pues no importa. Pero a los que son amigos les tiran las declaraciones de testigos sin mayor corroboración, pero sin mayor corroboración. Y eso es prueba plena, ¿no? Sí, pues, y genera esta inestabilidad, ¿no? Indudablemente. Y no, sí, jurídicamente es un inadecuado. Genera una situación de injusticia también para cualquier justiciable. O sea, cualquier persona que tiene que pasar por la justicia no se puede defender en esos términos. Es imposible la defensa en esos términos. Ya te condenaron, te juzgaron, te ejecutaron y tú ni siquiera has entrado a etapa preparatoria. De verdad. Sí, pues porque sí. Ni siquiera. Correcto. Además, dicho sea de paso, el presidente de la República, por los actos que se le puedan investigar, que son muchos y está muy bien que se investigue, como hemos dicho, no va a entrar pues a un juicio oral la próxima semana. O sea, la etapa no, para nada. Exacto. Cuando es compleja piden 36 meses el fiscal. Los fiscales en Lavallato para cualquier investigación preliminar piden 36 meses. Entonces, discúlpenme, tiene para rato. El señor Pedro Pablo Kuczynski está con arresto domiciliario. En marzo cumple 3 años de arresto domiciliario. No le han formalizado ni siquiera una acusación. No de un juicio oral. No tiene acusación y sigue metido en su casa. Y en marzo cumple 3 años. Pudo haber concluido su mandato. Y la fiscalía no tenía cómo juzgarlo. Y no lo ha juzgado. O sea, los tiempos de la fiscalía no son los tiempos de la política. Entonces, que corran por cuerdas separadas, ¿no? Con mayor razón por eso.
con mayor razón por eso, en una reforma constitucional estos temas tienen que zanjarse, porque definitivamente son muy laxos y tienes que tomar una decisión sobre cómo lo vas a diseñar de tal manera que se estabilice y que también, como el profesor Iguren lo ha planteado, en algunos casos que puedan ser demasiado graves, se abra la posibilidad de una acusación, que por ejemplo es la propuesta que hace el profesor Iguren en su tesis doctoral. Entonces, pero esos son temas justamente medulares que hay que discutir. El problema es que se necesite consenso, las personas adecuadas y el espacio adecuado también para poderlo hacer, porque de lo contrario abrimos la caja de Pandora. Hay que pensar mucho en el mecanismo adecuado, ¿no? Porque en este país mira lo que está pasando con la izquierda radical, ¿no? La izquierda radical es la que ha estado justamente asustando, ¿no? No se dan cuenta de eso, o se dan cuenta, creo que para eso lo hacen, ¿no? Pero asustan un espacio que debe ser tan trascendente como una reforma constitucional que, por ejemplo, algunos que hemos podido estudiar el tema consideramos que sí es necesaria, pero es necesaria indudablemente. Muy bien, muchas gracias al doctor Luciano López. Al contrario. El lunes veremos qué pasa, el martes comentaremos los resultados, esperemos que no demore 12 horas. Yo ya me vi la pasada, la revocatoria, el intento de, no es revocatoria, de vacancia, me lo vi, son 12 horas ininterrumpidas, yo estoy con descanso médico, así que no creo que vea la de lunes. Bueno, espero que mejores. Muy bien, gracias doctor por No, al contrario, gracias por la invitación, Rosa María. Buen fin de semana. Gracias.